De que Egipto pues no es tal y como nos cuenta la ciencia. Entonces en esa parte es en la que está Antonio, mi amigo Juanón. Y claro, nos tiene que explicar por qué no cree en la versión que nos da la historia en sí. Pues yo te la explico muy rápidamente, San. A ver, yo soy un libre pensador, yo tengo muchas dudas siempre de todo, no me suelo creer las versiones oficiales, ¿entiendes? No me dejo dirigir, yo por ejemplo en mi barrio todo el mundo era del Madrid, yo me hice del Atleti. A ver, un ejemplo, o sea, yo siempre he ido un poquito a la contra. Entonces, a mí las versiones oficiales de, por ejemplo, de lo que vamos a hablar esta noche, que son de los OPAR, pues hombre, yo muchas de ellas las veo como intentar encajar una cosa dándole más vueltas de las que realmente deberían de darle. O sea, digamos que hay que tener la mente un poquito más abierta y ver otras opciones y otras posibilidades que no son imposibles. Y luego lo vamos a explicar. ¿Sobre qué OPAR más o menos puedas tener tú la duda? Baja el sonido. Hombre, yo, por ejemplo, tengo dudas sobre varios. Por ejemplo, te puedo poner y ya no estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Sudamérica, el grabado del señor de Pacal. A mí la explicación de que sí, que puede ser que claro, que está el rey o el que sea escalando el árbol de la vida, pues bueno. Ahí discrepa Alberto contigo. Cuenta, Alberto. Esa es la explicación. Yo, desde luego, si yo veo la imagen, yo veo otra cosa. Pero bueno, Alberto, que está aquí, pues que nos explique cuál es la versión oficial. A ver, no sé más de Egipto que no de historia precolombina, de América, pero bueno, el caso de Pacal Botán o Pacal el Grande, que era un gobernante, no me acuerdo de qué ciudad, lo siento, soy muy malo para los nombres de las ciudades precolombinas, pero sí que conozco la placa del sarcófago, que es sobre todo la parte que se dice que podría ser que Pacal estuviera volando en una nave o algo por el estilo, y se dan varias explicaciones. Sí, por ahí realización tiene una fotografía. Sí, ahí, pues la puede... Pero la placa, lo que sería la tapa del sarcófago, que es la parte que estamos hablando, de Pacal, normalmente cuando te la suelen mostrar en horizontal. En realidad esa placa se tiene que ver en vertical y es el descenso hacia los infiernos de Pacal, porque se supone que a la muerte, la mitología de allí es que bajabas a una especie, había recorrido el árbol de la vida, ibas como hacia las raíces, y por eso en la parte de abajo del todo de ese grabado de la placa se ven llamas y demás, porque sería como el descenso a su inframundo, a su infierno. No es bien parecido al infierno judeocristiano, pero para entendernos y utilizar expresiones fáciles. Y es un tipo de grabado que está mostrándote eso, que el rey ha recorrido todo su árbol de la vida y llega otra vez pues como al infierno, lo dicho, a un inframundo, una cosa por el inframundo de ellos. Sí, esa es la explicación del porqué del grabado. Por eso también se ve el árbol, si pones la placa en vertical, ves que hay como un árbol, ves que él está como cayendo de espaldas, porque realmente estaría como cayendo de espaldas. La parte que le tocaría, por así decir, a las llamas, lo primero sería el culillo, al pobre Pacal. A mí me gustaría que apareciera la imagen, porque no es esa la imagen que yo veo. A ver, yo respeto lo que me estás diciendo, Alberto,
pero no es esa la imagen que yo veo. Yo veo una persona sentada y está inclinada hacia adelante. Por eso me gustaría que apareciera aquí en el directo esa imagen, si es posible. Tú estás hablando de la imagen en la que, según dicen la parte no científica, estás hablando del grabado ese, que está ese señor y que se dice que está sentado en una nave que tiene una máscara, como diciendo que es algo que sea algo que le da oxígeno para estar en el espacio. Y ahora mismo sería la reacción de la nave, ¿verdad? A ver, no, yo no sé si está en una nave, está en una posición un tanto extraña, yo lo estoy viendo aquí porque la están poniendo ahora en el directo, y lo que está es en una posición, cuando tú te montas en una motocicleta, que tú te agarras a los mandos e inclinas el cuerpo para adelante. Y lleva los pies estirados, abajo, efectivamente, en la parte de atrás, se ve lo que puede representar fuego, y lo inclines en vertical o lo pongas en horizontal, yo veo lo mismo. Ahora está mi parte. Está mi parte, que es en la que yo pienso, porque yo, como también soy libre pensador, pienso que, según dicen, por lo que yo he visto, ¿vale? No por otra cosa, sino por lo que yo he visto, dicen que está en una nave, que el fuego es, digamos, la reacción de la nave. Y yo pregunto, ¿para qué necesitaría una propulsión, por ejemplo, de fuego, una nave, cuando la estrella más cercana está a 4 años luz? Yo creo que la propulsión no sería la adecuada, sabiendo que en el sistema solar no tenemos vida, ¿vale? Por lo menos no tenemos vida que hayamos encontrado que sea inteligente. Otra cosa es una vida microscópica, que se piensa que no, pero una vida microscópica en alguna luna de algún sitio, dice, bueno, pues todavía, pero una nave que se propulse por fuego, es muy complicado que pueda recorrer una distancia tan sumamente grande como para llegar a la estrella más cercana. Ya no diciendo la siguiente, que está a 11 años luz. Pero vamos a ver. ¿Y quién te ha dicho a ti que lo que representa es que va a ir a la estrella más cercana? Porque yo en ningún momento me habréis oído a mí hablar de que los extraterrestres de una galaxia distinta han venido aquí, porque básicamente en lo que nosotros conocemos es imposible. Nunca te he oído hablar de ello, pero sabemos que aquí en el sistema solar, de aquí no han salido. Sabemos claro. Eso. Bueno, depende. A ver, yo creo que, depende, que de ese grabado se pueden sacar muchas ¿de qué año estamos hablando? Lo que están descubriendo en Marte es que Marte no era lo que ahora es. En Marte se sabe que ha habido una serie de catástrofes que no se sabe cómo era. Se sabe que habían ríos, no sabemos de qué eran. Se sabe que era absolutamente de otra forma. No lo sé. No digo que los marcianos sean los que hayan venido. Digo que, bueno, estamos hablando... A ver, la Tierra tiene muchísimos años. Y ha podido haber muchas posibilidades aparte de la nuestra. Nosotros representamos muy poquito tiempo en la vida de la Tierra, la civilización nuestra. Eso es cierto. Nosotros no somos ni un pellizquito de lo que es la historia de la Tierra, pero lo que sí sabemos a día de hoy es que si, por ejemplo, hubieran salido de Marte, hubiéramos encontrado con las sondas algún tipo de vestigio de que ahí hubiera existido algo. Supone que ha habido un cataclismo, vale, pero hubiéramos encontrado algún vestigio. Pero vamos a ver, San, ¿cuánto hemos visto de Marte? Pues lo justo para saber lo que es. No, lo justo para nada. Es como si ahora mismo viene la Tierra y hubieran estado dando la vuelta por el pueblo y hubieran visto el pueblo, Juncler. No, ahí hay un rover, se analizan las cosas. Pero es que ese rover, ¿a qué velocidad va? ¿Cuánta distancia analiza al cabo del tiempo? Es que es una parte muy pequeñita de Marte la que se ha analizado. Samuel. Yo pienso que se fotografía todo Marte. Sí, pues se fotografía, pues ya, claro. Está cartografiado Marte entero y con bastante resolución.
está entero cartografiado. Sí, incluso se han hecho tomografías de profundidad desde satélite y no hay ningún vestigio de ninguna estructura medianamente artificial, no hay nada. O sea, todo se le puede atribuir a procesos. Todas las estructuras que vemos en Marte, todas son atribuibles a procesos erosivos que conocemos en la Tierra. Todas. O sea, no hay ninguna cosa que hayamos encontrado que digas, esto la geología tal y como la conocemos, ya sea erosión por fluidos, puede ser hídrica o de cualquier otro fluido, o erosión eólica, por ejemplo, más erosión por gravedad, gelifracción y cosas por el estilo. Todas las erosiones que conocemos en Marte sabemos que o las hay o las ha habido, pero no vemos ningún tipo de estructura, nada que digas, esto, la erosión y la geología, que la geología marciana no es tan diferente de la nuestra, aunque esté más inactiva, que no digas, esto no se puede hacer de manera natural, es decir, para entendernos, una construcción que nosotros hagamos se puede diferenciar fácilmente de una estructura natural porque ves claramente que dices, esto la naturaleza, los procesos geológicos erosivos o procesos biológicos no pueden generar esta estructura per se, o sea, alguien la tiene que construir. Pero en Marte no hemos encontrado ningún tipo de cosa parecida. Estoy de acuerdo contigo, no la hemos encontrado, pero bueno, vamos a ver. Pero que con todo lo que hemos visto de momento no se ha encontrado nada. No se ha visto tanto, Alberto, se ha visto desde el satélite, cartografiado desde el satélite, no puedes ver exactamente los detalles. De hecho, corrígeme. Allí la tecnología que tenemos ahora, de que nos vigilan y dicen de que pueden ver un periódico desde el satélite aquí en la Tierra, eso no lo tienen ahí. No, eso es falso. La mejor resolución satelital que tenemos en la Tierra está alrededor de 10 por 10 metros, es decir, cada píxel representa unos 10 por 10 metros. En el caso de Marte estamos hablando de resoluciones alrededor de 30 por 30 metros, por lo tanto sí es cierto que cualquier objeto más pequeño que no ocupe 30 por 30 metros, el satélite no lo podría captar per se. Pero bueno, cualquier estructura medianamente grande que hayas dejado una civilización atrás, 30 por 30 metros nos parece grande, pero no es algo tan grande. Para entendernos. No es grande. No podemos captar yo creo. Tampoco sabemos que desde el cielo es desde donde mejor se puede ver. ¿El qué? Desde el cielo es desde donde mejor se podría ver. Es más, que hay algo de estructura. Muchas cosas. No a simple vista. Muchas cosas de las civilizaciones que hemos tenido aquí en el pasado se han encontrado grandes estructuras y demás que a simple vista en la superficie no se encontraban con el uso de tecnología satelital, porque se han podido ver antiguos trazados, antiguos caminos que desde el espacio se pueden ver por el satélite porque ves toda la imagen de conjunto, pero en cambio desde la Tierra tú vas por allí y dices no ves nada especial, además de que siempre puedes utilizar más sensores que no solamente luz visible, puedes utilizar otro tipo de sensores que aunque pierden un poco de resolución te permiten a veces ver por debajo de la superficie. De hecho, corrígeme si me equivoco, cuando dices que está cartografiado es que está mapeado y que incluso está a relieve sabiendo qué altura tienen las montañas. Sí. Todo el relieve está hecho. Digamos que pudiera, que existirá un mapa mundi de Marte, exactamente, existirá un mapa mundi de Marte lo más exacto a la realidad que es Marte. Existe un equivalente a un atlas de Marte, igual que también existe un equivalente de un atlas de la Luna. O sea, exactamente lo mismo. Exactamente igual. Lo único que evidentemente, pues claro, es un atlas del corte solamente físico. Evidentemente no tiene sentido la parte de los mapas que hacemos aquí de tipo político, pero la parte está hecho sí. Y es más, incluso se han diferenciado franjas climáticas, zonas, o sea, se ha hecho bastante trabajo de geografía física en el caso de Marte, se ha estudiado bastante la geografía física, sobre todo en la época, ahora actualmente se ha mejorado mucho, pero se empezó a estudiar bastante a finales de la Guerra Fría por parte de la Unión Soviética, que hizo bastantes estudios tanto de Marte como de Venus. Claro. Y yo, por ejemplo, esto no es el caso de Juan, ¿no? Pero el caso de mucha gente que pueda pensar que hay vida o en otros planetas hay vida y que sabemos que se están estudiando,
siempre se suele decir, es que nos lo ocultan. Claro, yo diría, ¿para qué nos lo ocultan? Si el que no lo oculte, que siempre va a haber alguien que no lo va a ocultar, es el que va a ganar un premio Nobel. Eso es o sea que no nos han ocultado nunca nada, ¿verdad, Sam? Nos han ocultado a lo mejor otras cosas, ¿no? Incluso a día de hoy nos pueden estar ocultando otras cosas, pero eso precisamente no. Lo que ha interesado ocultar, te lo han ocultado sin ningún problema y no han tenido ningún perjuicio en ello. Socialmente o políticamente, pues sí, nos pueden ocultar muchas cosas, pero sobre esto, que en esto hay muchos profesionales, incluso hay gente aficionada con grandes equipos que son capaces de al igual que tú, por ejemplo, a ti te gusta intentar captar entidades, pues hay gente que le pueda gustar mirar al espacio, que hay mucha gente, mirar al espacio, ver qué es lo que hay, porque es su sueño, ¿no? Entonces, esos, el día que descubran algo, lo van a decir y lo van a fotografiar y lo van a sacar y van a sacar todas las pruebas que tú necesites. Y otra cosa es en otro... Cuidado, que yo nunca voy a decir que no existe la vida en otros planetas, desde luego que no, porque el universo es el universo. Siempre habrá algún planeta con unas cualidades aptas para la vida, no para la vida como nosotros la conocemos, sino como para otra o otra muy diferente, ya sea inteligente o no inteligente, pero en lo que nosotros conocemos, en lo que el ser humano conoce, no. Yo estoy convencido de que en Marte, vamos, y están convencidas la misma NASA, que en Marte van a encontrar evidencias de algún tipo de vida. Y yo estoy convencido que la van a encontrar. No te digo que no. En la Tierra han habido muchas eras en las que no ha habido absolutamente nada de vida, después de haber habido vida, ¿sabes? Porque ha habido algún cataclismo muy grande, incluso hemos llegado a ser una pelota de hielo pero en esa 3 kilómetros de profundidad. De la historia de la Tierra sabemos muy poquito, San. Sabemos una franja muy pequeña. Yo te diría que sabemos más de lo que tú piensas. Sabemos más de lo que tú piensas por dataciones, simplemente por dataciones. Conocemos mucho más de lo que piensas, por pruebas de carbono, dataciones, me parece que es criptocronología, creo que se llama esto, Alberto. A ver, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Porque creo que has mezclado dos. No, he mezclado dos, no las he mezclado, he mencionado dos. Por ejemplo, aparte del carbono, pero aparte del carbono luego tienes la de dataciones por potasio-argón, la que yo creo que te referías, pero eso es para cosas más cercanas, es la dendrocronología. Esa, que yo, por ejemplo... Es la de los anillos de crecimiento de los árboles. Eso es, yo de esa me fío mucho de su exactitud, la verdad. Dentro de... Lo único que esa es muy exacta, lo que tiene la pega que solo te puede remontar aproximadamente... En el mejor de los casos, unos 12.000 años, creo. No, unos 6.000. En muy pocos casos puedes remontarte mucho más. No sé, me suena que la datación, me suena que la datación más antigua que se ha conseguido de esa forma son unos 12.000 años, creo, ¿eh? Puede ser, pero sería algo bastante excepcional, debido a que, claro, para eso necesitas tener los anillos de crecimiento de lo que han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Y claro, contra más atrás te vas, como en todos los casos, siempre cuesta mucho más obtener datos y tenerlos ordenados, dichos datos. La dendrocronología, por ejemplo, para periodos ya de tipo histórico o de tipo finales de la prehistoria es súper exacta, porque claro, tú ves la construcción y puedes ver en qué año coincide los maderos que haya de esa construcción, que se hayan conservado de esa construcción. Y claro, eso sí que son muy precisos. Claro, Sam, pero estamos hablando de 12.000 años. ¿Entiendes? Sí, bueno. Justo más o menos 12 o 13.000 años, y si me equivoco, Alberto, me corriges, justo hace 12 o 13.000 años tuvimos la última deglaciación. Estábamos saliendo de la última. Saliendo de la última deglaciación. La deglaciación... cambió absolutamente la geografía de la Tierra, la cambió absolutamente.
No tanto. Hubo glaciaciones anteriores que cambiaron mucho más. La última, si bien Bure fue una glaciación importante, por ejemplo, la anterior a Bure, que fue Ries, fue Mindel, Ries. Hostia, nunca me acuerdo del orden. La anterior a la última, que es Bure, creo que fue Ries. Que fue, por ejemplo, mucho más fuerte. Por ejemplo, el nivel de los mares, cuando hay un periodo glacial, baja. Es donde más se nota de los efectos de la glaciación. No es en el relieve de la superficie, lo notas que cambia la línea de costa un montón y eso se nota. Por ejemplo, en la penúltima hubo un retroceso de 150 metros de descenso del nivel del mar, por ejemplo. Por lo tanto, podías ir, se supone, caminando desde del equivalente a lo que sería actualmente Ciudad del Cabo hasta el Cabo del Norte en Noruega sin mojarte los pies. Bueno, pisando mucho hielo, pero sin mojarte los pies. Porque el Mediterráneo se reducía mucho, Gibraltar se cerraba. Sí, a ver, y ahora tenemos evidencia de todas las cosas extrañas que se están encontrando en las costas, que parecen construcciones. Estoy hablando de México, estoy hablando de Japón. Japón, supongo que te estás refiriendo a la isla, a lo de Yonaguni, que está en una isla del sur de Japón, ¿verdad? Efectivamente. Ya me lo imaginaba cuando has dicho Japón. Y lo de la costa, sí. Lo de Yonaguni es una roca natural. Sí que es posible que haya sido retocada en algún punto, pero lo que no es una construcción. Alberto, hay unos ángulos ahí que normalmente no los encuentras por erosión en la Tierra. Hay unos ángulos... Pero ángulos relativamente rectos puedes encontrar. Cuenta que puedes llegar a encontrar suelos hexagonales de manera natural en la Tierra. Yo he visto fotografías, o sea, vídeos, fotografías del último que estuvo allí, me parece que apareció en Cuarto Milenio, no lo recuerdo. Y se ven incluso hasta escalones. A ver, yo tengo algunos OPAP. Yo sé que los OPAP son bastante controvertidos, porque es que realmente, no sé, hay demasiada, y yo soy consciente de ello, que hay demasiado fake, que hay demasiada tontería, ¿entiendes? Pero bueno, hay algunos que sí son curiosos, ¿entiendes? Yo me centraría más en otras construcciones que no son OPAP, que están allí, ¿entiendes? Y que son muy extrañas. Mira, por ejemplo, espera, que no sé lo que es, pero no me acuerdo del nombre, ¿entiendes? Pero la tengo por aquí. Y voy a hablar de Sudamérica, voy a hablar de... Joder. Mientras lo vas viendo, hay un comentario de Mandracox que dice: las columnas de basalto hexagonales son un ejemplo, o también tienes las losas naturales de rocas metamórficas y sedimentarias. Son ejemplos de que la naturaleza puede hacer formas geométricas. Exactamente. Eso está por muchas zonas volcánicas. De todas formas, Alberto es quien sabe sobre todo de eso. La parte, por ejemplo, las columnas de basalto hexagonales se pueden ver. El sitio más conocido es en Irlanda, la Calzada de los Gigantes, que es el ejemplo más típico porque se ve literalmente que parece como si fuera un camino que llega hasta el mar y está todo hecho que parece losetas hexagonales y en realidad son columnas de basalto. También se pueden observar, por ejemplo, en las Islas Canarias. Se ven bastante bien. Y en un montón más de sitios del mundo. Es un tipo, en este caso son rocas que debido al calor y el tipo de enfriamiento que han tenido, no en superficie, el basalto cuando sale como una colada en superficie, se enfría en superficie, pues forma una masa que no tiene ninguna estructura, pero cuando se solidifica en el interior de la Tierra, forma estas estructuras queriendo ser cristalinas. No llegan a serlo por el tipo de material, pero forman una estructura de tipo hexagonal, generalmente. Y es bastante espectacular, la verdad. Las primeras veces que lo ves, te choca mucho. Y una pregunta que yo tengo, ¿vale? Siempre se dice, por ejemplo, que en cosas de Egipto, ¿no? En las construcciones de Egipto, los bloques de piedra, por ejemplo, que tienen esos cortes tan rectos, tan exactos, que prácticamente puedes poner un nivel, no pueden ser... claro, dicen que la herramienta de aquella época
pues difícilmente podría hacer en un tiempo tan récord tantos bloques de piedra. Entonces, no puede ser que de la misma forma que están hechas las rocas se hayan aprovechado de las mismas vetas de la roca para que tengan esos cortes tan exactos. Bueno, la mayoría de roca que se utiliza en las pirámides es de tipo caliza, que es una roca que, si bien es dura, no es de las rocas más duras que te puedas echar en la cara. Si bien hay algunos trozos con granitos y rocas más duras, la mayoría es caliza. La caliza, mucha de ella viene de la propia meseta de Gizeh, o sea, no está tan lejos, y es un tipo de roca que se puede cortar con relativa facilidad. Normalmente sacas el bloque un poco como puedas y luego el trabajo fino se solía hacer pequeñas perforaciones para a partir de ahí devastar y luego alisar normalmente solo la cara que iba a ser visible. Es decir, como normalmente de la roca solo ibas a saber de las 6 caras que iba a tener la roca, solo ibas a tener que alisar bien una principalmente, que era la que se iba a ver. Las laterales y demás las alisabas lo mínimo para más o menos encajar, pero te daba igual, la que necesitabas que quedara lisa era la que se iba a ver. Hacían lo que, como se dice, se limpia lo que la suegra ve. Hacían más o menos eso. Un poco. Las caras más internas no se trabajaban tanto, principalmente pues por eso mismo, no era tan necesario. También se trabajaría un poco más lo que es la cara de arriba. Sería la frontal y la cara de arriba, ¿no? La cara de arriba realmente no, porque incluso la mayoría de las rocas que vemos no tienen tan buen acabado, porque las que se tenía que tener buen acabado, en el caso, por ejemplo, de las pirámides, son las que han llegado muy pocas de esas piedras, que eran las del revestimiento externo. O sea, la forma escalonada que vemos de la pirámide no era el acabado final era una rampa lisa. Claro, exactamente. Lo único que la mayoría de piedras del revestimiento actualmente forman parte de las mezquitas de la ciudad del Cairo, que las pirámides están dentro de la ciudad del Cairo. No están ni siquiera en las afueras, están dentro. O sea, actualmente toda la ciudad del Cairo está alrededor. Dejaron un trocito sin construir para poder hacer la foto viendo el desierto, pero lo demás están ahí en medio. Según lo que yo conozco, se reutilizaron. Las mismas rocas de allí todas se reutilizaron. Lo utilizaron de cantera. Las pirámides para los árabes cuando construyeron la ciudad del Cairo era una cantera, o sea, en plan de ¿para qué voy a ir a buscar bloques de piedra caliza cuando tengo una montaña de bloques de piedra caliza aquí al lado? Y en la época de los árabes, cuando conquistaron Egipto, no tenían ningún apego por esos monumentos antiguos y esas cosas. Era una montaña de piedras ya cortadas. Perfecto. Voy y me las llevo. Para hacer las casas. A día de hoy le cortan las manos, es como lo que estuvimos hablando el otro día, que estábamos hablando, por ejemplo, que las mismas momias las utilizaban pues para quemarlas en su tiempo, pues para jugar con ellas, para hacer el tonto, y no tenían ningún valor, cuando hoy en día pues una momia ni se la toca, se la transporta con un cuidado increíble, claro, para poder analizarla como Dios manda, claro. Pero en la época, pues sí, se hacían, y claro, cuenta que lo de coger las rocas estamos hablando de hacia el año 800 después de Cristo. O sea, ahí, era una montaña de piedras y punto. Y se sacaban de ahí piedras. Sí, ahí está hablando de las piedras. Tienes, por ejemplo, cómo hay algunas piedras que cómo las trasladaban, porque hay muchas cosas extrañas. Hay en Asuán un obelisco que está a medio construir. Lo cogieron, lo sacaron de la piedra, se les quebró y se quedó allí. Pero es que es un obelisco inmenso. Sí. ¿Cómo trasladaban eso, Alberto? ¿Cómo? Pues principalmente el traslado con rodillos hasta meterlo en el Nilo barco, hasta donde tuviera que ser, y de allí normalmente rodillos hasta el lugar final. Y alzarlo se hacía con un sistema bastante ingenioso. Hacías una especie de plataforma y un agujero y lo ibas levantando a base de ir poniendo tierra para levantarlo. Era un sistema Permíteme un poco que te corte un momento. Permíteme que te corte un momento. Un barco de tales dimensiones que pueda albergar esa piedra y ese peso de esa piedra. Sí. Ahí... ¿Qué barco de aquella época aguantaba ese peso? El obelisco ese ya es de la época del Imperio Nuevo.
Sí. En Asuán, es ya del último imperio. En esa época los egipcios hacían navegación por todo el Mediterráneo, tenían barcos suficientemente grandes, no hay ningún problema de construcción. Y, a ver, es más problema cargarlo que no moverlo. Una vez en el agua, claro, entre comillas, en un barco puedes cargar muchísimo peso, y más luego en un río, que encima no vas a tener los vaivenes del mar, que en el mar se te puede desnivelar fácilmente por una mala ola. El Nilo, entre comillas, te hace de cinta transportadora. Era un poco la autopista de Egipto de la época. Se desliza perfectamente. Una vez que está cargado y que tienes un barco lo suficientemente duro como para poder aguantar el peso, claro que el peso está repartido en toda la plataforma del barco, que siempre es menos. Que para los barcos, sobre todo, que tenían que llevar cargas importantes, normalmente los egipcios ya construían utilizando cedros del Líbano, que daban muy buen acabado para las construcciones navales. Tenían muchas ventajas, sobre todo porque era una madera muy resistente al agua, a la corrupción y demás. Y iban, por ejemplo, los egipcios en el mundo antiguo, la zona del Líbano, iba todo el mundo a buscar cedros para construir sus flotas. Salían de allí. Luego yo lo que sí a ver si me lo puedes decir tú. Sí. Lo que sí he visto yo, que he estado mirando, y es que echaban agua en el suelo, en la tierra, una vez que estaba... Echaban agua, ¿verdad? Sí, porque muchas veces... Para que el rodillo fuera mejor. No. Había dos sistemas de transporte. Cuando eran cosas ya extremadamente grandes, normalmente sí que se utilizaba algún sistema de rodillos. A veces sí que se echaba agua, pero sobre todo lo del agua era para las rocas no tan grandes, que se transportaban con trineos, una especie de patines. Entonces ahí sí que era importante ir echando agua, porque disminuía un poco la fricción y hacía que el suelo... A ver, el suelo del desierto es como una playa. Cuando caminas por la playa, la arenilla a veces te molesta un poco. Al echar el agua se queda un poco más compactada y desliza mejor el patín. Y resbala. Y era el sistema. Por eso siempre iban delante de lo que serían las dos rieles del patín, pues iban por ahí echando agua. Sí. Era cierto, eso se hacía. Es más, hay un montón de grabados egipcios de la época que lo muestran en el proceso, que ves la roca, el trineo, la gente tirando y gente por delante echando agua. Claro, y que se les ve una especie de ánforas. Una de las cosas que se dicen es que sobre aquellas construcciones tan magníficas que se hicieron, que no hay pruebas gráficas, ¿no?, de grabados de los egipcios y tal. Dicen, pero yo no me lo creo, porque yo sé que hay. A ver si me lo puedes confirmar tú de que... No hay jeroglíficos. Hay jeroglíficos de la construcción. Jeroglíficos mostrando la construcción de las pirámides. Alberto, yo no he visto, no he encontrado ninguno. Pues los hay de construcciones. Es más, al lado de las 3 pirámides, de las famosas de la meseta de Gizeh, hay al lado el poblado de los constructores. Si no me acuerdo mal, estaban era la del poblado de Deir el Medina, pero no estoy seguro. A veces la memoria me puede fallar un poco, pero bueno, al lado está el poblado, pues eso, donde vivían los que construían las pirámides. Que a diferencia de lo que se creyó durante mucho tiempo, se sabe que no eran esclavos, era mano de obra cualificada. Es decir, eran, entre comillas, el faraón se podía pagar a los mejores, no quería esclavos, quería a los mejores para construirles su casita para la eternidad. Así además que los cuidaban bien, tenían sus médicos, tenían todo. Sí. Tenían, es más, pues se conservan en el poblado y, por ejemplo, en muchas de las pequeñas mastabas, que eran las tumbas que se hacían ellos, que tenían derecho a tener tumba y tener tumba ya un poco con cara y ojos, muchas de ellas tenían incluso algunas salas y eran mini pirámides. En algunas de ellas hay explicaciones de que ellos, que eran los constructores, de cómo habían participado en la construcción de las pirámides. ¿Y de quién era el faraón con el que trabajaba en este caso? Sí, normalmente eso también. Otra de las cosas que también hay curiosas, que si coges las piedras de las pirámides y se saca un bloque y le das la vuelta, normalmente en la cara interna estaba pintado el equipo de construcción que había puesto esa roca, porque les pagaban a función de las rocas que pusieran, de las piedras que pusieran. Claro, es lo que decía yo, la semana pasada, es lo que decía yo, de que la Gran Pirámide, bueno, me imagino que las demás pasará igual, ¿no? No sé si son 5 salas las que hay arriba, ¿no? 5, ¿cómo se llaman? Las cámaras de compartimentos, sí. En la de arriba del todo, creo recordar que hay un grabado de uno de los que construía las pirámides, que escribió allí, que era
¿Cómo fue? Es que no me acuerdo qué era lo que puso. Como que era del faraón y tal, ¿no? Era el nombre del faraón y todo. A ver, de ese grabado... Es una cosa que, si os dais cuenta, hasta el día de hoy sigue en alce. O sea, el poner en los canteros siempre ponen su marca a sus piedras. Sí, claro, más que nada porque era lo que, entre comillas, era lo que servía a razón de tantas fabricaras, tantas pusieras. Sí, y para cobrar. Cobraban. Estaban a destajo, exactamente. Un comentario, tenemos un comentario de Objetivo Paranormal, un saludo. Nos dicen, a ver, cargar piedras en barcos muy bien. Un besito. Nos dicen, a ver, cargar piedras en un barco, pues muy bien. Pero ¿sois conscientes de que, me imagino que la N es un no, de que no podían echar excesivo peso porque iba a remo? Los tiempos no me cuadran. Yo pienso que es tan fácil como... Iba a vela, iba a remo y a vela. Además, en el Nilo, las construcciones normalmente siempre las piedras las llevabas de la zona más al sur, que era la zona más elevada donde había rocas, hacia el norte. Claro, exactamente, hacia el Mediterráneo. El río te lleva solo. Claro, desde el nacimiento al Mediterráneo la misma corriente. De todas formas, para empujar un barco con un poquito de aire y un poquillo de remo es que el barco se desliza prácticamente. Sí, además, si era muy necesario, porque ya el barco lo llevabas muy cargado, estás en un río. Muchas veces se hacía tirar desde tierra también. Eso algunas veces se había hecho. Pero sobre todo tenías eso, que el río ya te hacía de cinta transportadora. La corriente te lleva. Claro. Bueno, y nos has dejado en cómo la elevaban, que habías comentado de que tenían un método bastante curioso que me gustaría saber, Alberto. Para los obeliscos es un poco diferente. Para cada cosa. Para los obeliscos ponías, a ver cómo lo explico. Nivelabas la zona donde le ibas a poner, ¿vale? Hacías la base donde ibas a querer poner el obelisco encima. El obelisco lo tenías puesto plano aquí y el obelisco, a ver, esto es el obelisco, ¿vale? Esto es el suelo y tú lo quieres poner así, ¿vale? Entonces, tú hacías aquí una especie de pared que hiciera de tope, era importante, y una rampa en este lado, ¿vale? O sea, si esto está aquí, aquí vendría una rampa. Desde aquí lo atabas y lo empezabas a levantar, lo levantabas un poco, lo llenabas, le ponías algo aquí para que esto ya no cayera. Un poco, y lo dejabas en su sitio. Ese era el sistema. Pues la base de acuñarlo. Sí, más o menos. Lo único que normalmente la cuña pues solías poner tierra o cosas por el estilo, que era lo que había a mano y en abundancia. Sí, era un sistema parecido al de una cuña, el que se utilizaba. Y hacías fuerza contra esta pared que tú habías hecho aquí para que hiciera como de tope. Entonces, lo levantabas contra esa pared, tirando desde el otro lado que había una rampa para irlo levantando. Levantas una escalera larga, cuando alguien quiere levantar, pisa y llega el otro, empuja y pues así, pero la verdad que los tíos para la época se pegaban un currazo bueno, pero un currazo bueno. Sí, el trabajo para que hoy mucha gente piense que necesitamos alguna ayuda del Espíritu Santo, vete tú a saber, pues fue una obra de ingeniería bestial para que a día de hoy todavía haya gente que piense eso, pero si lo analizas de una manera lógica es humanamente posible y bueno, posible que ahí está. O sea, no es que sea humanamente posible, es que están allí. O sea, cualquiera puede ir. Sí, pero estáis hablando de la construcción de la Gran Pirámide. No, bueno, eso contando. De momento he dicho lo del obelisco, lo de las pirámides. Claro, que me han preguntado, dices, ¿cómo lo que está explicando lo del obelisco? Sí, lo del obelisco. A ver, a mí me sigue sin cuadrar. Yo comparto con Jessica en este caso, porque sí. Yo también. A ver, que lo trasladan en el barco, yo creo que lo del barco es lo menos extraño. Lo más extraño es el traslado de eso con rodillos en un lugar donde es más que nada desierto, tantísimos rodillos, los rodillos que
que se aplastaran. Es que estamos hablando, no sé, había que ver la foto de ese obelisco. Es que es inmenso. Habría que saber el tamaño y peso de esa piedra. Es inmenso. Sí, pero y trasladarlo al barco. Yo he estado del barco bajarlo, llevarlo allí. Yo he estado en Egipto, en la zona. Yo no he estado en la zona de las pirámides, he estado más al norte, en la zona de Alejandría. En la propia ciudad de Alejandría hay una columna que se sabe perfectamente cómo se construyó, que es la columna de Pompeyo, ¿vale? Es una columna donde, para hacerme una foto yo al lado, mi compañero, que le dejé la cámara de fotos, que aún iba con cámara de fotos no digital, aún iba con carrete, tuvo que estar como 10 minutos caminando para sacar la columna entera y a mí. Esa columna es más grande que la mayoría de los obeliscos del antiguo Egipto, es mucho más grande. Y se levantó con este sistema que os digo, o sea, se utilizaba en ese sistema. Aún era más complicado porque tenía 3 partes, porque era el pie, la columna y el capitel. O sea, aún era más complejo y se levantó. Y esa parte, sabemos de qué época es de la época grecorromana y lo conocemos bien, la columna de Pompeyo. Y es un pedazo de piedra inmensa. Aparte, aún es más compleja porque es una forma cilíndrica. O sea, es más fácil aún, es más difícil aún tallarla, y es de una sola tirada. O sea, menos mal que no le pediste la foto en la misma base de la Gran Pirámide, si no se tiene que ir a Francia. Bueno, yo qué sé, si él me dijo, pues bueno, luego me tocó a mí hacerme el camino a la inversa para que él también tuviera la foto. Sí, hombre, es lo que...